Marilyn estaba de pie ante la pizarra, observando cómo los alumnos de tercero trazaban diligentemente las letras en sus cuadernos. La tarea de hoy consistía en escribir una historia sobre el día más insólito de sus vidas. La pequeña Penelope Wright, que estaba sentada en el pupitre, no paraba de ajustarse las gafas que se le resbalaban y de morder la punta del lápiz. «Señora Kingsley, ¿podemos escribir sobre el futuro?» Jason, desde el fondo del pupitre, levantó la mano tan alto como si quisiera alcanzar el techo. «Claro, Jason. Lo importante es que la historia salga del corazón», sonrió Marilyn, notando para sus adentros lo gracioso que sonaba el apellido de su marido en boca de sus hijos. Llevaba 5 años casada y a veces aún se estremecía cuando la llamaban señora Kingsley. Aquella tarde, mientras preparaba la maleta en la sala de profesores, se dio cuenta de que tenía 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Qué raro, normalmente los padres de los alumnos mandaban primero los mensajes de texto. No devolvió la llamada. Si era importante, volverían a llamar. En casa, lo primero que hizo Marilyn fue quitarse los zapatos de tacón bajo, regalo de Gregory las pasadas Navidades. Eran cómodos, pero al final del día aún le zumbaban los pies. En la nevera encontró la pizza seca que había pedido el domingo. Gregory volvía a llegar tarde al trabajo. Desde hacía 2 meses se había convertido en una rutina. Proyectos importantes, reuniones urgentes, cenas de empresa. Antes siempre llamaba si llegaba tarde. Ahora se limitaba a dejar mensajes cortos, a veces sin disculparse siquiera. El teléfono de Gregory vibró silenciosamente sobre la encimera de la cocina. Lo había olvidado aquella mañana. Marilyn nunca se había considerado celosa, pero algo la hizo mirar la pantalla. Odette, y un corazón junto al nombre. El mensaje desapareció antes de que pudiera leerlo. Aquella noche, cuando Gregory regresó por fin, olía a un perfume desconocido. Se metió directamente en la ducha, llevándose el teléfono. Nunca lo había hecho. «Tenemos un nuevo proyecto prometedor», anunció durante la cena, picoteando su pizza enfriada. «Trabajamos con una colega con mucho talento, Odette Pierce. Hace poco la trasladaron de la sucursal de Boston». Marilyn recordó el nombre del mensaje. Algo le picó por dentro, pero guardó silencio. En lugar de eso, preguntó por el proyecto. Gregory empezó a decir algo sobre carteras de inversión y tendencias del mercado, pero rápidamente cambió de tema. A la mañana siguiente, una mujer llamó. Marilyn apenas tuvo tiempo de decir «Dla» antes de que el teléfono sonara con breves pitidos. 1 hora más tarde, se repitió la misma historia. Por la noche, Gregory volvió a llegar tarde. A las 11, Marilyn encontró en el bolsillo de su chaqueta un cheque de Antonios, un local en el que nunca habían estado. El importe era para 2 personas. Recordó cómo se habían conocido 5 años atrás, en una subasta benéfica a la que la había arrastrado un amigo. Gregory había parecido tan sincero entonces, un poco torpe en sus intentos de impresionar. Sus padres se habían opuesto, demasiado rápido, habían dicho. Pero Marilyn estaba segura de su elección. Cuando Gregory regresó por fin, volvía a oler a perfume de otra persona. «¿Dónde has estado?» Marilyn hizo la pregunta por primera vez en su matrimonio. «En el trabajo, ¿dónde si no?» Ni siquiera la miró, dirigiéndose directamente a la ducha. «¿Con Odette?» Se quedó paralizado a medio camino. «¿Qué quieres decir?» «Nada. Solo preguntaba». Marilyn subió a su habitación, dejándole de pie en el pasillo. No pudo dormir en toda la noche, recordando cómo su vida cotidiana había cambiado gradualmente. Primero habían desaparecido los desayunos. Gregory había empezado a irse antes. Luego desaparecieron los paseos nocturnos. Ella estaba demasiado cansada para trabajar. Ahora las cenas eran una rareza. El teléfono vibró en la mesilla de noche, un mensaje de su suegra. Beatriz quería quedar la semana que viene. Marilyn nunca sabía si su suegra le caía bien o mal. Beatrice Kingsley era una mujer complicada, de mirada dura y con la costumbre de hablar con acertijos. Por la mañana, Gregory se fue sin desayunar. Sobre la mesa había una corbata olvidada, la que Marilyn le había regalado por su cumpleaños. Recordaba cuánto tiempo le había llevado elegir el estampado y el color. Ahora, por alguna razón, olía al mismo perfume que la chaqueta de su marido. Por primera vez en 5 años de matrimonio, Marilyn sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Pero aún no sabía que aquello era solo el principio. El sábado, Marilyn decidió hacer una limpieza general.
un hábito que le quedaba de la época de su madre. Cuando te sientes inquieta, lo mejor es mantener las manos ocupadas. Mientras ordenaba el cesto de la ropa sucia, comprobó los bolsillos de la chaqueta de Gregory. Sus dedos buscaron un papel doblado, otro recibo de restaurante. Pero esta vez no era de su restaurante indio favorito, a la vuelta de la esquina. Antonios, rezaba la ornamentada inscripción. 2 copas de vino caro, comida gourmet. No parecía una cena de negocios, y menos a las 10 de la noche. El centro comercial Oasis nunca había estado en la lista de lugares favoritos de Marilyn. Demasiado ruidoso, demasiado lleno, demasiado vacío. Pero la escuela estaba a 2 manzanas, y a veces pasaba por allí para comprar material de papelería para las clases. Aquel día los vio por casualidad, Gregory y una mujer en la puerta de una joyería. El pelo rubio de la desconocida le caía sobre los hombros y su vestido rojo acentuaba su figura. Hablaban animadamente y la mujer tocaba de vez en cuando el brazo de Gregory. Marilyn se escondió detrás de una columna sintiéndose ridícula por seguir a su marido como una loca. Pero algo le impedía salir e interrumpir su conversación. Carol, del departamento financiero, siempre estaba demasiado habladora, sobre todo después de la segunda copa de vino. En el bar, después del trabajo, contaba a sus amigas los últimos cotilleos de la oficina, sin fijarse en Marilyn, que estaba en la mesa de al lado. ¿Has visto cómo se miran? Como colegiales, y eso con su mujer viva, aunque dicen que están enemistados desde hace mucho tiempo. Gregory y Odette son los Romeo y Julieta de la oficina. El vaso en la mano de Marilyn temblaba. El vino tinto dejaba una mancha en su blusa blanca. En casa, le esperó hasta medianoche. Cuando Gregory apareció por fin, olía a whisky y al mismo perfume. «Tenemos que hablar», intentó Marilyn hablar con calma. «Estoy cansado. Hagámoslo mañana», intentó pasar de largo. «¿De qué hablaste con ella fuera de la joyería?» Gregory se congeló. «¿Qué quieres decir?» «No finjas que no lo entiendes. Te he visto hoy. Y también vi los recibos del restaurante. Y oí las conversaciones en la oficina. ¿Me estás siguiendo?» Sus ojos se entrecerraron. ¿Revisando mis bolsillos? ¿Espiando conversaciones? ¿Estás completamente paranoico? ¿Paranoico? ¿En serio? ¿Soy yo la paranoica cuando vuelves a medianoche oliendo a perfume ajeno? Son reuniones de trabajo. No entiendes las particularidades de mi trabajo. Odette es una compañera de proyecto importante. ¿Tan importante que tienes que comprar joyas? Dios mío, solo estábamos de paso. Se te ha ocurrido a ti solo. Una llamada telefónica interrumpió su discusión. Beatriz era todo lo que necesitaba para ser feliz. «Querida, os espero a las 2 el domingo para comer». No, no se aceptan negativas. La voz de su suegra sonaba inusualmente insistente. Durante la comida del domingo, Beatriz observó atentamente a su hijo, lanzando de vez en cuando miradas extrañas a Marilyn. Después del postre preguntó, como de pasada, «Gregory, querido, ¿cómo está la señorita Pierce? Dicen que se está integrando muy bien». Gregory se atragantó con su café. «¿De dónde? Madre tiene sus propias fuentes, querido. Y yo tendría cuidado si fuera tú. La historia tiene una forma de repetirse». Esa misma noche, Gregory trasladó sus pertenencias al dormitorio de invitados. «Necesito dormir un poco antes de las reuniones importantes», espetó mientras cerraba la puerta de un portazo. Marilyn se quedó sin dormir, recordando el extraño tono de Beatriz. ¿Qué quería decir con «Keith»? ¿Y por qué había habido alarma en su voz cuando habló de Odette? Detrás de la pared del dormitorio de invitados, el teléfono vibraba silenciosamente, una y otra vez. Pero Marilyn ya no quería saber quién llamaba a su marido en mitad de la noche. La mañana comenzó con olor a café. Gregory, que normalmente ignoraba el desayuno, se sentó a la mesa de la cocina con un periódico. El idilio exagerado fue la primera señal de que estaba a punto de decir algo desagradable. «Querida, siéntate», dobló el periódico y esbozó la misma sonrisa que utilizaba para las negociaciones comerciales. «Tengo algunas noticias. Tenemos importantes socios de negocios que vienen a visitarnos. Tenemos que preparar las habitaciones de invitados». Marilyn dejó lentamente su taza. «¿Cuándo?» «El próximo jueves. Estarán aquí alrededor de un mes. Tenemos que resolver algunos trámites con el banco». «¿Un mes? ¿En nuestra casa? ¿Cuál es el problema? Tenemos 4 habitaciones ociosas». Podría haber objetado, por ejemplo, que ni siquiera la había consultado.
o que era extraño alojar a socios en una casa particular en vez de en un hotel, pero se limitó a asentir y se fue a prepararse para el trabajo. La verdad salió a la luz por accidente. En la sala de profesores, Marilyn se encontró con Rachel, la que daba clases en el instituto, y era la mujer de Tom, del departamento de finanzas donde trabajaba Gregory. He oído que tienes la familia de esa... ¿cómo se llame? ¿Odette? Tom dice que ella ha estado zumbando los oídos de todo el mundo, hermano de Boston, primo de Chicago. La taza resbaló de las manos de Marilyn, derramando café por toda la mesa. Aquella noche esperó a su marido, repasando mentalmente las opciones de conversación. Apareció pasada la medianoche, ligeramente achispado. ¿Por qué has mentido? Se encontró con él en el pasillo. ¿De qué estás hablando? Sobre los invitados. No son socios de negocios, son la familia de tu señora. Gregory se enderezó. La ostentosa relajación desapareció de su rostro. ¿Y qué? Sí, son familiares de Odette. En realidad están de visita por negocios. ¿Hablas en serio? Traes a nuestra casa a la familia de una mujer con la que... Deja de ponerte histérico. Levantó la voz. Vienen y punto. Tu trabajo es ser una anfitriona hospitalaria. Sonreír, preparar cenas, crear un ambiente acogedor. Sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Su tono, condescendiente y frío, como si hablara con un niño malhumorado, fue la gota que colmó el vaso. No. ¿No qué? No sonreiré a su señora, no cocinaré para sus parientes, y tampoco crearé un ambiente acogedor, que alquilen un piso. Su cara se contorsionó. No te das cuenta de dónde te estás metiendo. Esta gente, es mejor no pelearse con ellos. ¿Es una amenaza? Es una advertencia. Vienen el jueves. Hazme un favor y pon la casa en orden. Dije que no. El teléfono sonó con tan mala sincronización. Beatriz, ella de nuevo, como si pudiera sentirlo. Marilyn, cariño, ¿cómo estás? La voz de su suegra sonaba preocupada. Estoy bien. ¿Está Gregory por aquí? Sí. He oído lo de las visitas. Ten cuidado. Esa familia. Tienen formas peculiares de hacer las cosas. ¿Qué quieres decir? No por teléfono. Solo ten cuidado. Gregory esperó a que terminara de hablar. Sus ojos se volvieron duros, ajenos. Este es el trato. O eres la anfitriona y te portas bien, o haces las maletas y te vas. Decídete. ¿Me estás echando de mi casa por una amante? Te estoy dando a elegir. Tienes hasta el jueves. Subió al dormitorio de invitados, dejándola sola en la oscuridad del salón. En algún lugar del fondo de la casa, un viejo reloj, regalo de boda de Beatriz, hacía tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La cuenta atrás de los minutos hasta el jueves, hasta el momento en que habría que tomar una decisión. Marilyn se sentó en la oscuridad, sintiendo que su vida se desmoronaba. 5 años de matrimonio, un hogar juntos, planes para el futuro, todo se desmoronaba como un castillo de naipes. Y lo peor de todo, lo que vio en los ojos de Gregory no era solo ira, era miedo. ¿De qué o de quién tenía miedo? Recordó las extrañas palabras de Beatriz sobre métodos peculiares. ¿Qué sabía ella? ¿Y por qué no había hablado claro? El teléfono volvió a sonar en el dormitorio de invitados. La voz apagada de Gregory llegó desde el piso de arriba. Sí, Odette, todo va según lo previsto. El jueves llegó de repente, como si alguien hubiera pasado varias páginas del calendario a la vez. Marilyn se preparaba para ir a trabajar cuando oyó abrirse la puerta principal. Gregory ya debería estar en el despacho. Bajó las escaleras y se quedó helada. En el vestíbulo había 2 hombres corpulentos vestidos con ropa de trabajo. Señora, nos han ordenado que recojamos sus pertenencias. Uno de ellos le tendió una especie de documento. ¿Qué? Ella ni siquiera cogió el papel. Órdenes del señor Kingsley. Debemos empaquetar y retirar sus efectos personales. Gregory apareció detrás de ellos, vestido de traje y con un maletín de cuero. Te lo advertí. Hiciste tu elección. No puedes simplemente... Sí puedo. La casa está a mi nombre. Tienes 1 hora para señalar lo que es tuyo. Luego estos señores lo resolverán por sí mismos. Ella le miró el cuello perfectamente planchado, el nudo inmaculado de la corbata, los ojos fríos, y no reconoció al hombre con el que se había casado. ¿Dónde estaba el chico torpe que había esparcido palomitas en el cine en su primera cita? ¿El que se ruborizó cuando le propuso matrimonio? ¿El que prometió amar y proteger? Tengo que ir a trabajar. Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. Ya he llamado al colegio. Dijeron que tenías una emergencia familiar.
La hora siguiente se convirtió en una especie de espectáculo surrealista. Marilyn caminaba en silencio por la casa, señalando cosas. Esto es mío. Esto también. Esto fue un regalo de mamá. Esto lo compré yo misma. Los obreros metían todo metódicamente en cajas. Gregory se quedó en la puerta como un supervisor. Cuando llegó el momento de las fotografías, se puso furiosa. Cogió el álbum de boda y se lo lanzó. Toma también. Puedes enseñarle a tu puta lo feliz que fuiste una vez. El álbum golpeó la pared, las fotos esparcidas por el suelo. Una mostraba a un joven Gregory besándola en el altar. Los trabajadores se apartaron con delicadeza. Deberías darte prisa, fue todo lo que dijo. En algún momento se encontró sentada en el porche entre las cajas. El teléfono rebosaba de llamadas perdidas. Sara, compañeros de la escuela, incluso Beatriz. Finalmente contestó a su amiga. Jesús, ¿dónde estás? Llevo una hora llamando. Sara, ¿puedo quedarme contigo un rato? Media hora más tarde, se detuvo un taxi. Gregory miraba por la ventanilla cómo cargaban las cajas. Cuando el coche arrancó, corrió la cortina. El piso de Sara estaba en el barrio antiguo, pequeño pero acogedor. 2 dormitorios, una cocina diminuta, un balcón con vistas al parque. Su amiga no hizo preguntas, solo le sirvió vino y la abrazó. Los primeros días pasaron como un borrón. Marilyn se ponía enferma día tras día y apenas salía de su habitación. Sara le llevaba comida que no comía, le ponía películas que no veía. La realidad parecía distorsionada, equivocada. Por la noche repasaba mentalmente los últimos meses, intentando encontrar el momento en que todo se había torcido. Quizás cuando aceptó que la hipoteca estuviera solo a nombre de él, o cuando guardó silencio la primera vez que olió el perfume de otra persona, o incluso antes, cuando se precipitó al matrimonio sin escuchar a sus padres. Al 5.º día sonó el timbre. Sara estaba trabajando. Beatriz estaba en el umbral, elegante como siempre, con un traje gris perla. Cariño, tenemos que hablar. Se instalaron en la cocina. Beatriz sacó de su bolso una vieja fotografía en la que aparecía un joven con un traje caro estrechando la mano de varias personas. Es el padre Gregory, tu suegro. La foto fue tomada un mes antes de que muriera. Creía que había muerto en un accidente de coche. Eso es lo que dicen los registros oficiales, fumó Beatriz por primera vez en la memoria de Marilyn. ¿Sabes por qué te elegí para Gregory? ¿Elegido? Oh, cariño. ¿Crees que aquel encuentro en la subasta fue una coincidencia? Te he estado observando durante meses. Honesta, directa, de buena familia. Esperaba que pudieras evitar que se repitiera. ¿Repetición de qué? La historia de su padre, la que se está repitiendo ahora mismo, señaló la fotografía. Ve a estas personas. Una semana después de que se tomara esta fotografía, mi marido había muerto. Y no fue un accidente. Marilyn miró las caras de la foto. Uno de los hombres le resultaba vagamente familiar. Ese es, sí, cariño, el padre de tu rival. En aquel entonces era solo un ladrón de poca monta. Ahora, digamos que tiene ambición. ¿Pero qué tiene que ver eso con Gregory? ¿Qué tiene que ver conmigo? Beatriz apagó su cigarrillo. Porque la historia se repite. El mismo patrón, hija seductora, familia exigiendo hospitalidad, documentos extraños. Solo que esta vez no les dejaré ganar. ¿Qué sugieres? Una alianza, querida. Tú y yo contra ellos. Tengo conexiones, información, recursos. Tú tienes derechos legales sobre una propiedad y, lo más importante, la voluntad de luchar. Juntos podemos detener esta locura antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para Gregory. Está repitiendo el camino de su padre sin ni siquiera darse cuenta. ¿Y si no intervenimos? No terminó la frase. Fuera de la ventana empezaba a llover. A lo lejos retumbaban los truenos. Marilyn miró la fotografía, el rostro feliz de un hombre al que solo le quedaban unos días de vida, y sintió que la determinación crecía en su interior. ¿Qué hay que hacer? Beatriz sonrió por primera vez en toda la conversación. Para empezar, querida, tenemos que comprobar algo en los antiguos registros bancarios. Además, ¿notaste algo extraño en el comportamiento de estos socios mientras vivías en la casa? No tuve oportunidad de conocerlos. Gregory me echó antes de que llegaran. Muy listos, muy inteligente por su parte, pero es incluso bueno. Significa que tenemos una ventaja. No saben de lo que somos capaces. Cuando Beatriz se fue,
Marilyn se quedó sentada en la cocina durante largo rato. Por primera vez en días sintió algo más que desesperación, ira. La fría y sobria ira de un hombre sin nada que perder, y la determinación de protegerse no solo a sí misma, sino también al estúpido y débil hombre al que una vez había amado. El teléfono sonó en el pasillo, el de Gregory. Por enésima vez en estos días, había dejado caer la llamada antes. Ahora pulsó a Mom. ¿Sí? Marilyn, lo siento. No debí... No, Gregory. Hiciste lo correcto. Ahora estamos cada uno en nuestro lugar. Ella se desconectó sin terminar su confusa disculpa. Por primera vez en mucho tiempo, ella sabía exactamente qué hacer a continuación. La mansión de Beatriz estaba en una parte de la ciudad donde el tiempo parecía detenerse. Casas victorianas con pintorescas torrecillas, cuidados jardines, vallas de hierro fundido, todo allí respiraba a antigüedad. Marilyn subió los escalones de mármol y la enorme puerta se abrió antes de que pudiera llamar al timbre. «Pasa, cariño. Hoy tenemos una conversación importante». Beatriz la condujo a través de una enfilada de habitaciones hasta la biblioteca. Pesadas cortinas de terciopelo, sillas de cuero, olor a libros viejos y a madera pulida. Nada había cambiado aquí en décadas. «Toma asiento. Empezaré por lo principal. Necesitas saber toda la verdad sobre la familia a la que te has unido». Sacó de la secretaria una vieja fotografía con marco de plata. Una joven Beatriz vestida de novia junto a un hombre alto. Gerald era guapo, inteligente y absolutamente despiadado. Me enamoré de él apenas lo vi en un acto benéfico. Entonces no sabía que la caridad era solo una tapadera para el blanqueo de dinero. Beatriz se sirvió un whisky. No un escocés barato, sino algo claramente coleccionable. Controlaba la mitad del negocio portuario, legal y no tan legal. Políticos, jueces, policías, todo el mundo estaba enganchado a él. Lo descubrí después de la boda, cuando ya era demasiado tarde para cambiar nada. Además, esperaba a Gregory. Se quedó callada un momento, mirando el líquido ámbar del vaso. ¿Sabes qué es lo peor de este mundo? No la violencia, no, la adicción. Poco a poco empiezas a considerar normal lo que no puede serlo. Regalos de lujo de gente que no conoces. Conversaciones extrañas que se detienen cuando entras. Muertes accidentales de competidores. Marilyn escuchó sin interrumpir. Fuera de la ventana oscurecía lentamente, pero Beatriz no encendió la luz. Cuando nació Gregory, juré protegerlo de todo esto. Lo envié a un colegio cerrado en Suiza, luego a la universidad en otro estado. Hice todo lo que pude para mantenerlo alejado de los negocios de su padre. Y entonces, el accidente. Dijiste que no fue un accidente. Por supuesto que no lo fue. Gerald empezó a hacer tratos con nuevos socios, ambiciosos, violentos. Victor Pierce estaba entre ellos. ¿El padre de Odette? Exactamente. Él no era nada entonces. Un pequeño hombre de negocios con grandes planes. Gerald lo vio como un hombre joven, y entonces algo salió mal. Mi marido aprendió demasiado sobre sus nuevos socios. Y se levantó, se acercó a un armario antiguo y sacó una carpeta. Toma, echa un vistazo. Extractos bancarios, contratos, testamentos. Todo limpio a primera vista. Pero si sabes dónde buscar... Marilyn miró los papeles. Cifras, fechas, firmas, documentos de negocios aparentemente ordinarios. Gerald dejó una enorme herencia, pero no es tan sencillo. La mayor parte del dinero está en un fondo fiduciario que Gregory desconoce. El fondo solo se activa bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Si su heredero está en peligro. Gerald no era tonto. Previó que sus enemigos podrían llegar hasta su hijo. Beatriz sacó otro documento. Mira esto. Una lista de las empresas por las que pasa ahora el dinero de Pierce. ¿Notas algo? Marilyn miró los nombres. Espera un minuto. Son las mismas empresas con las que trabaja Gregory. Exactamente. Llevan años preparando esta operación. Odette no es solo una amante. Ella es la clave de la herencia. A través del matrimonio con ella, obtendrán el control de toda la fortuna familiar. Pero Gregory está casado conmigo. Prácticamente estaba casado. Ahora ves por qué te echaron de casa con tanta prisa. Marilyn se quedó fría. ¿El divorcio? Sí, cariño. Una vez divorciada, el camino está abierto. Suponiendo que lo permitamos, claro. Sacó otra carpeta. Este es mi plan. Lo primero es lo primero. De repente sonó el timbre de la puerta. Beatriz se tensó. No espero a nadie.
Oyeron al ama de llaves abrir la puerta. Luego una voz familiar. «Mamá, ¿estás en casa?» Gregory. Rápido al estudio. Beatriz empujó a Marilyn hacia una puerta discreta. «No debes saber que estás aquí». Desde el estudio, Marilyn pudo oír su conversación. «¿Qué pasa, cariño?» «Mamá, tengo que hablarte de Odette». «Oh, esa chica tan simpática de la oficina?» «Claro, cuéntame». Marilyn se quedó a oscuras, escuchando las voces, y pensó en lo extraña que era la vida. Hasta hacía una semana, solo había sido una esposa abandonada. Ahora se encontraba en el centro de una especie de drama criminal. Bueno, si quieren una guerra, la tendrán. Han llegado. La voz de Beatriz en el teléfono sonaba tensa. Mi hombre está vigilando la casa. 2 todoterrenos negros sin matrícula. 4 hombres, 3 mujeres. Odette los recibe en la puerta como una anfitriona de bienvenida. Marilyn apretó el teléfono. Su casa y la de Gregory. La misma donde había plantado rosas la primavera pasada. Donde iba a instalar el vivero. El hermano de Odette, Raymond Pierce, continuó Beatriz. Cumplió 6 años por robo a mano armada. Oficialmente reformado, trabaja para la constructora de su padre. Extraoficialmente, mano derecha en el negocio familiar. Muy persuasivo en las negociaciones, especialmente con socios intratables. Por la tarde Beatriz había enviado fotos. Un hombre alto con porte militar, Raymond. Marta, la tía de Odette. 2 tipos duros, guardaespaldas o algo peor. Estaban descargando maletas, cajas, algo de equipo. ¿Por qué necesitan tantas cosas para un viaje de negocios?, murmuró Marilyn. 3 días después, llamó un investigador privado contratado por Beatriz. Han instalado algún tipo de equipo en la casa. Parece una escucha telefónica. También han traído una caja fuerte pesada y profesional. La casa es como una fortaleza sitiada. Las persianas están siempre bajadas. Hay un coche fuera. Gregory sale temprano, vuelve tarde. Siempre acompañado por uno de los hombres de Raymond. El viejo cartero les dice que ahora solo Marta recibe el correo. Revisa todas las cartas. Tira muchas de una vez. Beatriz puso vigilancia. Sus hombres vigilan todos los movimientos de los nuevos inquilinos. Una vez, consiguieron fotografiar documentos que a Raymond se le habían caído accidentalmente cerca del coche. Carnés de identidad falsos, formularios en blanco con sellos. Se están preparando para algo, dijo Beatriz. ¿Pero para qué? Gregory había cambiado. En sus escasas apariciones públicas parecía agotado, crispado. Odette siempre está a su lado, elegante y segura. Su mano se apoya posesivamente en su hombro. Es como un zombi, dijo el detective. Hace lo que ella le dice, firma algunos papeles sin leerlos. Una noche llamaron a la puerta del piso de Sara. Una mujer mayor estaba en el umbral. Marta, el ama de llaves que había trabajado en Kingsley House durante muchos años. S.R.A. Marilyn, tengo que decirle algo. Hablaron durante 2 horas. Marta explicó cómo los nuevos inquilinos habían convertido la casa en una especie de cuartel general. La oficina de Gregory es ahora una constante reunión de algún tipo. Raymond grita y golpea el escritorio con el puño. Odette calma a su hermano, y luego consuela al pobre Gregory. Y ayer, el ama de llaves bajó la voz. Ayer estaba limpiando el dormitorio de invitados y encontré esto. Sacó una hoja arrugada, una lista de algunas empresas con números. Hablaban de estas empresas. Algo sobre blanqueo de dinero, paraísos fiscales. Marilyn transcribió los nombres. Beatriz lo confirmó más tarde. Todas las empresas estaban relacionadas con la familia Pierce. Gregory no está nada bien, continuó Marta. Casi nunca come, bebe mucho. A veces le oigo llorar en su estudio por la noche. Y hizo una mueca, le consuela, le da unas pastillas. ¿Pastillas? Sí, unas de color rosa. Dice que son para calmarle los nervios. Lo ponen como un muñeco. Hace lo que le dicen. Después de que el ama de llaves se fue, Marilyn llamó a Beatriz. Lo están drogando con algo, probablemente drogas psicotrópicas. Eso es lo que yo pensaba, se hizo eco la suegra. Lo están preparando para algo grave. Tenemos que movernos rápido. Aquella noche, Marilyn contempló largamente la foto de su boda y la de Gregory. En algún lugar, en una casa invadida por extraños, estaba el hombre que amaba. Roto, confundido, pero aún su marido. «Te sacaré de ahí», susurró. «Cueste lo que cueste».
Los faros parpadearon tras la ventana. Un todoterreno negro pasó lentamente por delante de la casa de Sarah. ¿Fue un accidente? ¿O la familia Pierce sospechaba algo? La guerra por el alma y la fortuna de Gregory Kingsley entraba en una nueva fase. Frank Donovan no es el tipo de hombre que se encuentra a plena luz del día, advirtió Beatriz cuando llegaron a un viejo almacén a las afueras de la ciudad. Por la noche, en el puerto se oía el ruido de las grúas, el zumbido de los remolcadores y los gritos de las gaviotas. Les recibe un hombre de pelo gris y rostro lleno de cicatrices. A pesar de su edad, irradiaba peligro. Beatriz se inclinó ligeramente. ¿Cuántos años? Hola, Frank. Te presento a Marilyn, la esposa de Gregory. ¿Aún esposa? Intentó bromear Marilyn. Nadie sonrió. Caminaron hasta el despacho, una pequeña habitación llena de armarios metálicos. Frank sacó una vieja carpeta. ¿Quieres saber algo de Kingsley? Todo empezó en el 73. Entonces el puerto estaba controlado por los irlandeses. Gerald surgió de la nada, joven, ambicioso, con la cabeza sobre los hombros. La historia se desarrollaba como una película de gángsters. Gerald Kingsley empezó como simple estibador, pero pronto se dio cuenta de que el dinero de verdad no se gana descargando barcos. Creó una empresa de transportes, hizo contactos, eliminó a sus competidores. Primero, económicamente, luego, con métodos más radicales. En los 80, controlaba todo el puerto, fumaba Frank. Negocios legales, contrabando, sindicatos, todo a través de él. Yo era su mano derecha. ¿Y Victor Pierce? Preguntó Marilyn. Apareció más tarde. Empezó como un delincuente de poca monta. Falsificaba documentos, blanqueaba dinero a través de empresas fantasma. Gerald lo descubrió y le dio una oportunidad. Y Pierce sacó una fotografía, una foto de grupo de principios de los 90. Gerald Kingsley en el centro, con un joven Victor Pierce y otro hombre a su lado. ¿Quién es ese? Marilyn señaló al tercer hombre. Antonio Velázquez, colombiano. Le ofreció a Gerald un trato lucrativo, muy lucrativo y muy peligroso. ¿Drogas? Sí. Gerald se negó, tenía principios. Pierce, por otro lado, empezó a trabajar con Velázquez en secreto. Cuando Gerald se enteró, Beatriz se levantó bruscamente. Es suficiente. Lo siguiente ya lo sabemos. Pero Frank continuó. Velázquez está muerto. Pierce ocupó su lugar. Ahora intenta hacerse con el imperio Kingsley a través de su hija. Marilyn miró las fotografías. Una mostraba a Victor Pierce dándole la mano a Gerald, la misma foto que había visto en la mansión de Beatriz. La otra era de una especie de fiesta corporativa, y en todas había una extraña tensión en los ojos de su suegro, como si ya entonces sospechara algo. Y esto es interesante. Frank le tendió una nueva copia impresa. Los documentos que firma su marido, transferencias de activos, poderes, contratos de venta. ¿De dónde sacaste esto? Beatriz no es la única de mis viejas amigas que queda en casa de Beatriz. Marilyn miró los papeles. Gregory lo firmó todo. El derecho a dirigir empresas, el acceso a cuentas, incluso algunos negocios en paraísos fiscales. No sabe lo que hace, susurró. Le están drogando. Lo sé, asintió Frank. Pero hay buenas noticias. Odette está empezando a ponerse nerviosa. ¿Por qué? Su hermano está apresurando las cosas. Exige que nos movamos más rápido. Y tiene miedo de asustar a su presa. Ya se están peleando. Beatriz sonrió. Por primera vez esa noche. Entonces es hora de actuar. Frank, activa los viejos canales. Todos y cada uno de ellos. ¿Estás seguro? Algunas conexiones es mejor no perturbarlas. Estoy seguro. Quieren guerra. La tendrán. Cuando salieron, empezaba a amanecer. Marilyn se sentía aturdida. Demasiada información, demasiados secretos oscuros. ¿Y ahora qué? Le preguntó a Beatriz. Ahora, cariño, vamos a vencerlos con sus propias armas. No guardé todos los secretos de mi marido durante 20 años para nada. El teléfono vibró en su bolsillo. Un número desconocido, pero Marilyn reconoció inmediatamente la voz. Marilyn. Ayuda. Gregory. Borracho o colocado, pero por primera vez en mucho tiempo, real. Se oyó un sonido de tanteo, una voz de mujer. ¿A quién llamas, cariño? La conexión se cortó. La biblioteca de la mansión de Beatriz se había convertido en un cuartel general operativo. El antiguo escritorio de roble está plagado de fotografías, documentos, impresiones de extractos bancarios.
En la pared hay un mapa de la ciudad con puntos de vigilancia marcados. En un rincón, un fax zumba tranquilamente. Anticuado, pero fiable, como dice Beatriz. Marilyn se mudó aquí hace una semana. Sara lo entiende. Después de que se vieran coches sospechosos delante de su casa, estaba claro que era peligroso quedarse allí. La mansión es más segura. Seguridad las 24 horas, cámaras, protocolos especiales de seguridad. James Holbrook se presentó un hombre bajo con una gabardina raída. 20 años en investigación privada, policía de Chicago antes de eso. Beatriz le había encontrado a través de viejos contactos. Un hombre probado que podía mantener la boca cerrada. Lo quiero todo. Beatriz le puso delante el sobre del depósito. Cada movimiento que la familia Pierce haya hecho en los últimos 10 años. Cada trato, cada reunión, cada secreto sucio. Holbrook trabajó rápidamente. 3 días después, el primer informe estaba sobre su mesa. Una gruesa carpeta con fotografías, extractos y declaraciones de testigos. Victor Pierce comenzó falsificando documentos, informó el detective. Luego blanqueo de dinero, chantaje, contrabando, todo a través de negocios legítimos, constructoras, empresas de transporte, pero lo más importante, drogas. Un importante conducto desde Sudamérica. Marilyn miró los documentos. Una imagen siniestra pasó ante sus ojos. Décadas de crimen disfrazado de negocio honesto. Y esto es interesante. Holbrook mostró fotos frescas. Raymond Pierce se reúne con personalidades famosas, aquí, con Carlos Ramírez, un representante del cártel colombiano. Aquí con la mafia rusa y aquí con el corrupto juez Harrison. Todas las reuniones después de registrarse con Gregory. Exactamente. Están cocinando algo grande, algo. Vigilar la casa trajo noticias inquietantes. Gregory prácticamente había dejado de aparecer por el trabajo. Según los informantes, se pasaba el día sentado en su despacho, bebiendo whisky y firmando algunos papeles. Ayer hubo una gran pelea, informó un observador. El señor Kingsley gritaba que no podía más, que quería que todo acabara. Entonces apareció la señorita Pierce con un vaso de vino. Después de eso, todo se calmó. Marilyn apretó los puños. Lo están drogando, emborrachando, manipulando. Una mañana Holbrook llegó corriendo preocupado. Tenemos un problema. Odette ha detectado vigilancia. Cambió su ruta ayer, dio la vuelta a la ciudad, y su hermano tiene a sus hombres en el perímetro. Que se pongan nerviosos, sonrió Beatriz. Significa que vamos por buen camino. A última hora de la tarde, llegó una entrega especial. Un sobre hinchado con la inscripción «Entrega personal». Beatriz echó un vistazo al contenido y su rostro se volvió cada vez más complacido. Aquí está. Documentos sobre los verdaderos propietarios de las empresas de Pierce, cableado bancario, pruebas de conexiones con los cárteles de la droga, incluso una grabación de la conversación de Víctor con el asesino de mi marido. ¿De dónde salió todo esto? Gerald era un hombre prudente. Recogía trapos sucios de todos con los que trataba, y yo escondía bien los archivos. Extendieron los documentos sobre la mesa. El plan se presentaba claro y aterrador. Los Pierce planeaban apoderarse no solo de la fortuna de Kingsley, sino utilizar sus empresas para expandir el tráfico de drogas. ¿Pero por qué querrían a Gregory en particular? Marilyn desconcertada, porque según el testamento de Gerald, solo su heredero directo puede acceder a los bienes más importantes. Quieren que Gregory firme todos los documentos necesarios y luego... No terminó. Pero Marilyn se dio cuenta. Una vez que Gregory ya no fuera necesario, le esperaba el destino de su padre. Llamaron a la puerta. Había llegado un nuevo informe de los vigilantes. Las fotos mostraban a Odette discutiendo furiosamente con su hermano fuera del coche. Su perfecta máscara se resquebrajaba, su rostro se contorsionaba de ira y el pánico se reflejaba en sus ojos. «Están perdiendo el control», comentó Beatriz. «Es hora de atacar». Nadie durmió en la mansión aquella noche. Estuvieron preparando documentos, haciendo llamadas, ideando un plan de acción. Al amanecer, Beatriz reunió a todos en la biblioteca. «Escuchad con atención. Tenemos trapos sucios sobre la familia Pierce. Hay pruebas de sus crímenes. Tenemos testigos. Pero lo más importante es que tenemos una base que no saben que tienen». Sacó otra carpeta de la caja fuerte. El testamento secreto de Gerald. El mismo que buscan desesperadamente. El teléfono de Marilyn vibró en su bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. «Sé lo que estás tramando».
No interfieras si quieres verlo vivo. Oh, Odette hace un movimiento. El juego se está poniendo peligroso. Sucedió el miércoles. Gregory buscaba aspirinas en el despacho de Raymond. La cabeza se le partía después de otra cena de negocios, con pastillas de Odette. En el cajón de su escritorio, encontró una carpeta de archivos. Transferencias bancarias extrañas, contratos falsificados, sus propias firmas en papeles que no recordaba. Por primera vez en meses de estupefacción, su mente se despejó. Hizo unas cuantas fotos con el móvil, intentando no hacer ruido. Unos pasos sonaron al otro lado de la puerta. Gregory apenas tuvo tiempo de devolver la carpeta a su sitio. «Cariño, ¿qué haces aquí?» Odette apareció en la puerta como un fantasma vestido de rojo. «Me duele la cabeza. Pobrecita. Tengo el remedio perfecto». Sacó un familiar frasco de pastillas rosas. «No, gracias. Solo aspirinas». Algo depredador brilló en sus ojos. «Insisto, no has sido tú mismo últimamente». Gregory tragó la pastilla, sintiendo que la realidad empezaba a difuminarse de nuevo. Pero antes se las arregló para enviar las fotos a un viejo correo electrónico que todos parecían haber olvidado. A la mañana siguiente salió de casa antes de lo habitual. Aparcó delante del colegio donde trabajaba Marilyn, pero no se atrevió a entrar. Se quedó sentado en el coche, observando cómo los profesores se preparaban para ir a trabajar. Su teléfono estalló con mensajes de Odette. «¿Dónde estás? Vuelve inmediatamente. Tenemos una reunión importante». Raymond fue el siguiente en llamar. «Chico, estás cometiendo un grave error». Gregory apagó el teléfono. Por primera vez en mucho tiempo se sintió él mismo, como si estuviera saliendo de una piscina profunda. No se dio cuenta de que el coche de su madre se detenía a su lado. Beatriz llamó a la ventanilla. «Hijo, ven conmigo». Llegaron a un viejo café del Paseo Marítimo. Gregory recordaba el lugar. Su padre le llevaba allí a menudo los domingos. «Alguien quiere hablar contigo», dijo Beatriz y salió. Marilyn apareció en su lugar. Adelgazada, pálida, pero tan familiar. «Hola», se sentó frente a mí. «Lo siento». Las palabras salieron solas. «¿Fui tan idiota?» «Shh», cubrió su mano con la suya. «Dime qué está pasando». Habló largo y tendido. De cómo Odette se había presentado en la oficina. Hermosa, inteligente, peligrosa. Cómo le había encantado, cómo le había hecho sentirse importante. Sobre las píldoras que hicieron que todo pareciera correcto y simple. Sobre los documentos que firmaba sin leerlos. Sobre las conversaciones nocturnas en el estudio, los extraños invitados, la creciente sensación de temor. Están tramando algo que da miedo. Y yo les ayudé como el último tonto. «Lo sabemos», dijo Marilyn en voz baja. «Lo sabemos todo». En ese momento la puerta del café se abrió de golpe. El mismísimo Raymond Pierce. «Qué reunión tan conmovedora», tomó asiento junto a Gregory. «Solo que totalmente en vano. Hora de volver a casa, amigo mío. Odette está preocupada». «No voy a ninguna parte». «Lo harás». Raymond se inclinó más cerca. «O tu bonita esposa podría tener un accidente, como con tu padre, ¿recuerdas?» Gregory se puso pálido. Marilyn le apretó la mano. «No les tengas miedo, tenemos...» «¡Cállate!», Raymond gritó. «Gregory, entra en el coche, ahora». En el camino a casa, Gregory pensó claramente por primera vez en mucho tiempo. Recordó los papeles del cajón, las extrañas conversaciones nocturnas, las miradas asustadas de los sirvientes. Le estaban utilizando. Todo lo que querían era su nombre, su firma, su derecho a la herencia de su padre. Y como un idiota, cayó ante las sonrisas y las píldoras rosas de Odette. En casa le esperaba una Shan. Odette con su vestido rojo favorito, un vaso de vino con una pastilla disuelta, una sonrisa cariñosa. «Tómate una copa, cariño, te sentirás mejor». Gregory cogió el vaso, y por primera vez la miró a los ojos. La miró de verdad. Vio el vacío. El viejo abogado Michael Stone hojeaba las páginas amarillentas del testamento de Gerald Kingsley. Todos estaban reunidos en la biblioteca de la mansión de Beatriz. La propia casera, Marilyn, el exhausto Gregory y el detective Holbrook. «Esto es brillante», murmuró Stone. «Gerald ha previsto todo. La fortuna principal está en efecto en el fondo fiduciario. Pero las condiciones de acceso, ahí es donde viene el inconveniente». Leyó en voz alta la cláusula principal. Solo el heredero directo, Gregory Kingsley, podrá acceder al fondo.
siempre que su vida o su bienestar se vean amenazados por los socios comerciales del difunto. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Beatriz colocó una carpeta con pruebas sobre la mesa. La familia Pierce está intentando hacerse con el control de todo. Gregory hojeó los documentos que su madre y Marilyn habían reunido. Extractos bancarios, fotos de reuniones secretas, grabaciones de conversaciones. Su rostro palidecía con cada página. Me han estado utilizando todo este tiempo. En ese momento su teléfono vibró. Un mensaje de Odette. «Cariño, tenemos que hablar. Tengo noticias importantes». «No contestes», le advirtió Beatriz. Pero ya era demasiado tarde. Una hora más tarde, se enteraron de la gran noticia. Odette había anunciado que estaba embarazada. 3 meses, náuseas matutinas, todas las señales. Y por supuesto, todo el papeleo que había que hacer urgentemente para asegurarse un futuro heredero. «Es mentira», dijo Marilyn en voz baja. «Están intentando atarte aún más». «¿Cómo lo sabes?» «¿Recuerdas a Sara? Trabaja en la clínica de mujeres. Odette está viendo a un médico privado, pero le hicieron pruebas en el laboratorio municipal. No hay embarazo». Gregory se cubrió la cara con las manos. «Dios, ¿cómo he podido estar tan ciego?» Holbrook trajo nuevas fotos. Raymond reuniéndose con algunas personas en el puerto. Entregando documentos, apretones de manos, sobres. «Están preparando una gran operación», explicó el detective. «Una vez que se hagan con el control de las empresas de Kingsley, iniciarán un nuevo canal de tráfico de drogas. Todo a través de empresas legítimas, todas de aspecto limpio». Stone estudió los papeles que Gregory había estado firmando durante los últimos meses. Ingeniosamente elaborados. Cada documento por separado parece inocuo, pero juntos te dan el control total sobre todos los activos. «¿Y ahora qué?», preguntó Gregory. «Ahora», Beatriz sacó otra carpeta. «Usamos la carta de triunfo definitiva. El testamento secreto de tu padre. El mismo que están buscando tan desesperadamente». El documento contenía pruebas de la implicación de Victor Pierce en la muerte de Gerald, transferencias bancarias, nombres de asesinos, fechas de reuniones. «Por eso tienen tanta prisa», se dio cuenta Marilyn. «El plazo de prescripción del asesinato expira dentro de un mes». En ese momento, una criada entró literalmente volando en la habitación. «Señor Gregory, ahí, ahí». Detrás de ella apareció el mismísimo Raymond Pierce, seguido por 2 hombres corpulentos. «Qué agradable reunión familiar», sonrió. «¿Discutiendo la herencia?» «Fuera de mi casa», siseó Beatriz. «Me temo que eso no es posible. Tenemos asuntos con el señor Kingsley, asuntos muy importantes». Puso una pila de papeles sobre la mesa. «El último de los papeles que requieren una firma, y le aconsejo que se dé prisa. Odette está esperando el resultado». Gregory cogió un bolígrafo, miró a su madre, a Marilyn, al abogado, y sonrió. «No». «¿Cómo que no?» «Significa que se acabó el juego. Lo tenemos todo. Pruebas de tus maquinaciones, testigos, documentación del asesinato de tu padre». Raymond se puso pálido. «Te estás tirando un farol». «¿Lo comprobamos?», preguntó Beatriz. La mansión de Beatriz brillaba con luces. Exquisitos servicios de mesa, copas de cristal, cubiertos de plata, como en los viejos tiempos. Los invitados fueron llegando poco a poco. La flor y nata de la sociedad, la élite empresarial, viejos amigos de la familia. Odette brillaba con su nuevo vestido de alta costura, encantando a todos con su sonrisa. Su hermano se mantuvo en la sombra, sorbiendo su whisky y observando. «Una velada excelente, querida». Odette besó a Beatriz en la mejilla. «Muy amable por reunir a todos». «Oh, es una velada especial», sonrió Beatriz. «Tengo que hacer un anuncio importante». Marilyn observaba la escena desde un rincón del salón. Podía ver a Raymond tenso, la sonrisa de Odette temblar. Sospechaban algo, pero no podían marcharse. Había demasiada gente importante alrededor. Beatriz hizo sonar la campana de plata, llamando la atención de los invitados. «Señoras y señores, gracias a todos por venir a compartir esta velada con nosotros. Quiero dar la bienvenida especialmente a la familia Pierce, Odette y su hermano Raymond». Hizo una pausa y bebió un sorbo de champán. «Saben, hay una tradición en nuestra familia. Antes de los tratos importantes, siempre investigamos a nuestros socios, examinados a fondo». Aparecieron imágenes en la pantalla detrás de ella. Raymond en una reunión con traficantes. Odette entregando sobres al juez.
documentos falsificados, transferencias bancarias. ¡Qué historia tan entretenida!, continuó Beatriz en tono social. Una joven seduce al heredero de una fortuna. La familia de ella intenta apoderarse del negocio. Es como una novela barata, pero hay un matiz. Ella asintió, y unos hombres de riguroso traje entraron en la sala. Permítanme presentarles, agentes del FBI. Se han interesado mucho por algunas de las operaciones de la familia Pierce. Odette se puso pálida. Esto es una calumnia, Gregory. Díselo. Pero Gregory permaneció en silencio. Por primera vez, en muchos meses su mirada era clara y firme. Tú me amas. Las lágrimas resonaron en la voz de Odette. Recuerda todo lo que pasó entre nosotros. ¿Las pastillas?, preguntó en voz baja. ¿La manipulación? ¿Las mentiras sobre el embarazo? La máscara de la noble doncella voló del rostro de Odette. No eres nada, un enclenque como tu padre. Él también se hacía el honrado, ¿Hasta que tu padre organizó su asesinato?, terminó Beatriz. Se hizo un silencio sepulcral en el salón. Raymond se precipitó hacia la salida, pero los agentes le cerraron el paso. «Os vais a arrepentir de esto», siseó. «Tenemos contactos». «Teníamos», corrigió Beatriz. «Hasta que entregué las pruebas de vuestra implicación en el asesinato de mi marido a todos los implicados. ¿Sabes lo que les pasa a las ratas que delatan a los cárteles de la droga a los federales?» Raymond se puso pálido. Luego, con un grito de rabia, se abalanzó sobre Gregory. Se produjo una refriega, con el tintineo de cristales rotos, los gritos de los invitados y los pisotones. Cuando terminó, se llevaron esposada a la familia Pierce. Odette, despeinada y llorosa, ya no parecía de la alta sociedad. «¡Te arrepentirás!», le gritó a Gregory. «Podríamos haber...» «Llévatela», Beatriz agitó la mano con cansancio. Más tarde, cuando los invitados se habían dispersado, reunió a su familia en la biblioteca. «Esto no ha terminado», dijo. «Todavía les quedan aliados, pero lo importante es que volvemos a estar juntos». Marilyn miró a Gregory. Parecía demacrado, pero vivo. Real. «Lo siento», susurró, cogiéndole la mano. Fuera de la ventana, estaba amaneciendo. Un nuevo día, un nuevo comienzo. El sobre fue entregado al amanecer, sin remitente, sin marcas, solo el nombre de Gregory con la elegante letra de Odette. Dentro había fotos y una memoria USB. «No lo abras», Beatriz interceptó la mano de su hijo. «Deja que lo comprueben primero». El especialista en seguridad pasó una hora comprobando el contenido. Las fotos resultaron ser inocuas. Gregory en diversas situaciones comprometidas. Borracho, drogado, en la cama con Odette. Todo escenificado, todo bajo la influencia de esas pastillas rosas. ¿Creen que nos asustará? Beatriz sonrió. Pero había algo más interesante en el pendrive. Un vídeo de una conversación entre Gerald Kingsley y Victor Pierce, grabada el día antes de su muerte. Una grabación de Gerald aceptando un trato dudoso. «Eso cambia el panorama», frunció el ceño el abogado Stone. «Si la cinta es auténtica, resulta que su marido estaba implicado». «No cambia nada», le cortó Beatriz. «Están intentando negociar la libertad. Ingenuos». Una llamada telefónica interrumpió la conversación. Victor Pierce en persona. «SRA, Kingsley, hablemos como gente de negocios. Tengo algo interesante sobre su difunto marido. Y tiene a mis hijos en custodia. ¿Me está amenazando? Dios me libre, solo estoy proponiendo un intercambio. Los documentos por la libertad de Odette y Raymond. De lo contrario». Hizo una pausa. «Me temo que su hijo puede estar en problemas». En ese momento, Marilyn entró volando en la biblioteca. «Lo he encontrado. En los viejos papeles de Gerald». Puso las páginas amarillentas sobre la mesa. Cartas, recibos, fotografías. Pruebas de que Victor Pierce había chantajeado a Gerald amenazando a su familia. «Por eso aceptó ese trato», susurró Gregory. «Él estaba tratando de protegernos. Y pagó por ello con su vida», asintió Beatriz. Al teléfono dijo: «Víctor, perdiste. Otra vez. Entonces ten cuidado, me quedan hombres leales». Esa misma noche se intentó incendiar la mansión. Los guardias reaccionaron a tiempo y el fuego fue apagado. Pero el mensaje era claro. La guerra había comenzado. Beatriz se encerró en el estudio con el teléfono. Largas conversaciones en diferentes idiomas, frases en clave, viejas deudas. Activó todas las conexiones acumuladas durante décadas. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Gregory. «Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo.
proteger a la familia. Al final de la tarde, llegaron las noticias. Los hombres de Pierce habían empezado a desaparecer uno a uno. Algunos habían abandonado la ciudad, otros estaban siendo investigados, otros fueron encontrados en el río. Dios, susurró Gregory, ¿en qué nos hemos metido? ¿Te das cuenta ahora de la magnitud? Beatrice se hundió cansada en una silla. Esto no es solo una pelea familiar, es una guerra de clanes, y dura ya 30 años. Marilyn apretó la mano de su marido en silencio. Pudo ver cómo la ingenuidad desaparecía por fin de su rostro, cómo se daba cuenta de la realidad de la situación. En la celda de detención, Odette recibió una nota. Tras leerla, se puso pálida y solicitó una reunión con los agentes federales. Estaba dispuesta a hablar. Raymond aguantó más. Pero cuando le llevaron a su celda fotos de sus reuniones secretas con sus socios colombianos, también se derrumbó. Todos hablarán, dijo Beatrice. La vieja guardia no perdona la traición. Gregory miró a su madre con otros ojos. No solo una dama de sociedad con perlas, sino una loba defendiendo su guarida, capaz de ser despiadada cuando se trataba de la familia. Siento habernos metido en todo esto, le dijo a Marilyn. No fue culpa tuya. Usaron tu integridad en tu contra. Y mi estupidez. No, intervino Beatrice. Tu fe en la gente, como la de mi padre. Él también siempre quiso creer en los mejores. Llamaron a la puerta. Había llegado un sobre de Victor Pierce. Un último intento de negociación. Ni siquiera lo abras. Beatrice arrojó el sobre a la chimenea. Ya está decidido. Gregory observó cómo las llamas devoraban el papel. Por fin se dio cuenta. No había vuelta atrás. No se puede volver a la normalidad, fingir que nunca ocurrió. Es el heredero del imperio Kingsley, con todos sus secretos, pecados y responsabilidades. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, corrigió Beatrice el collar de perlas, les enseñamos cómo hacen negocios los verdaderos Kingsley. Al otro lado de la ventana volvía a amanecer. En algún lugar de la ciudad, la gente se despertaba, iba a trabajar, llevaba una vida normal, ajenos a las batallas que se desarrollaban a la sombra de los rascacielos. Pero aquí, en esta vieja mansión, se decidían los destinos. Y las piezas de este tablero de ajedrez estaban preparadas para el movimiento final. La clínica de rehabilitación olía a drogas y desesperación. Gregory estaba sentado en el despacho del doctor Harris, golpeando nerviosamente con los dedos el brazo de la silla. La primera sesión siempre era la más difícil. Dígame por qué está aquí, le preguntó suavemente el terapeuta. Destruí todo lo que amaba, y ahora intento recoger los pedazos. La noticia de la fuga de Odette cogió a todos por sorpresa. Había desaparecido mientras la trasladaban a una prisión federal, llevándose consigo el dinero de las cuentas secretas de Gregory, las mismas a las que él había concedido acceso con tanta ligereza durante su inteiga. $2 millones, le dijo cansado a Marilyn cuando se encontraron. Pero no se trata del dinero. Tengo que contártelo todo, toda la verdad. Se sentaron en su antiguo café favorito, el mismo en el que una vez le había pedido matrimonio. No me enamoré de ella, empezó Gregory. Me enamoré de la ilusión, la imagen que ella creó, inteligente, comprensiva, compartiendo mis intereses. Me sentía importante a su lado, y entonces empezaron las pastillas. Primero, para relajarme. Luego para hacer frente al estrés. En algún momento, dejé de distinguir entre realidad y fantasía. Marilyn escuchaba en silencio. Sus manos aferraban una taza de café largamente enfriado. Cuando se ofreció a invitar a su familia, yo ya estaba completamente bajo su control, química y psicológicamente. Manipularon mis miedos, mis inseguridades, y yo traicioné a todos los que me querían de verdad. En la mansión de Beatrice, les esperaba otra conversación desagradable. Los últimos secretos familiares exigían hacerse públicos. Tu padre no era un santo, comenzó Beatrice, pero nos quería. Cuando los Pierce empezaron a amenazar a la familia, hizo un trato. Pensó que podría jugar mejor que ellos, no tuvo tiempo. Sacó una vieja fotografía, el joven Gerald con el pequeño Gregory en brazos. Dejó instrucciones, cómo proteger a la familia, cómo mantener el negocio en marcha. Las seguí todos estos años. Y entonces llegó esta chica y casi lo arruina todo. ¿Por qué no me detuviste en primer lugar? Porque tenías que descubrirlo por ti mismo, sentirlo. A veces hay que tocar fondo para volver a levantarse.
Esa noche, Gregory intentó hablar con Marilyn. Le llevó sus flores favoritas. Encargó la cena en el restaurante donde habían tenido su primera cita. Sé que no merezco el perdón, le dijo, pero te quiero. Siempre te he querido, incluso cuando estaba demasiado ciego para darme cuenta. Marilyn negó con la cabeza. No se trata de perdón, Gregory. Se trata de confianza. No solo me engañaste, elegiste a otra mujer, me echaste de casa, dejaste que me humillaran. No era yo mismo. Eso no es excusa. Todos tomamos decisiones. Cada día, cada minuto. Tú tomaste la tuya. Se levantó, reajustándose el vestido. Me alegro de que empezaras el tratamiento. Me alegro mucho. Pero necesito tiempo. Mucho tiempo. En el consultorio del doctor Harris, Gregory trató de ordenarse. Sus miedos, sus complejos, sus inseguridades. Siempre he vivido a la sombra de mi padre, admitió. Traté de encajar, para ser un heredero digno, y acabé casi destruyendo todo lo que él había construido. Tú no eres tu padre, dijo suavemente el doctor. Y no tienes que serlo. Encuentra tu verdadero yo. Por las noches, escribía cartas a Marilyn. Largas, sinceras, llenas de remordimiento y dolor. No las enviaba, solo escribía, dejando que las palabras fluyeran sobre el papel. Quizá algún día ella las lea, le dijo a su madre. Tal vez, respondió Beatriz. Pero primero debes perdonarte a ti mismo. Nunca encontraron a Odette. Decían que estaba en algún lugar de Sudamérica, con un nuevo amante y nuevos planes. A veces Gregory la veía en sus pesadillas, con un vestido rojo, un vaso de vino y pastillas rosas. Pero ahora lo sabía, solo eran pesadillas. La realidad estaba aquí, en la consulta del terapeuta, en la tranquila mansión de su madre, intentando pegar de nuevo las cosas rotas. El camino hacia la redención no había hecho más que empezar. Raymond Pierce fue recogido en el aeropuerto de Miami. Había intentado volar a Colombia con un pasaporte falso, pero las viejas conexiones de Beatriz habían funcionado a la perfección. Los federales ya le esperaban en la puerta de embarque. «Tu hermana te abandonó», le dijo el agente durante el interrogatorio. «Cogió el dinero y desapareció, y a ti te toca lidiar con las consecuencias». Encontraron documentos en su equipaje, los mismos que desaparecieron de la mansión de Kingsley. Contratos, extractos bancarios, poderes firmados por Gregory, una fortuna en papeles. Se los llevaba a Odette, le explicó Beatriz a su hijo. Un último intento de salvar algo de su estafa. Gregory contempló sus firmas en silencio. Algunas ni siquiera las recordaba. Demasiadas habían sido firmadas bajo los efectos de las pastillas. Una llamada de Odette le sorprendió durante su sesión con el doctor Harris. El número era indefinido, la voz distorsionada por la distancia y las interferencias. «Cariño, hagamos un trato». Su voz aún sonaba seductora. «Tengo algo interesante sobre tu preciosa mami, y también sobre tu ex-mujer. Quizás podríamos discutir los términos». «¿Ex?», apretó el teléfono. «Todavía estamos casados, Odette. ¿Y sabes qué? Llama a tus abogados. Yo no negocio con delincuentes». Beatriz actuó con rapidez y decisión. Una llamada a Bogotá, otra a Miami. Sus contactos forjados durante décadas aún tenían peso en ciertos círculos. «Díselo a tu padre», le dijo a Odette en la última llamada. «Si a mis hijos se les cae un solo pelo de la cabeza, lo revelaré todo. Todas las cuentas secretas, todos los negocios sucios, todos los jueces sobornados. Sabes que puedo». Una semana después llegó la noticia. La familia Pierce vendía apresuradamente sus bienes y abandonaba la ciudad. Víctor está oficialmente buyout down. Se rumoreaba que Odette se había establecido en algún lugar de Europa. «Han huido», declaró Beatriz. «Ratas huyendo de un barco que se hunde». Gregory continuó su terapia. Cada sesión era dura. Descubrirse a sí mismo era más doloroso de lo que había pensado. «Quiero recuperarla», le confió al doctor Harris. «Pero no sé cómo». «¿Te has preguntado por qué? ¿Por amor o por culpa?» Dudó. Los recuerdos le invadieron. Marilyn preparándole el desayuno, riéndose de sus torpes bromas, plantando rosas en su jardín. La tranquila felicidad que había destruido con sus propias manos. «La quiero», dijo simplemente. «Siempre la he querido». Beatriz, mientras tanto, estaba ocupada reorganizando el negocio familiar. Reunió un consejo de administración, nombró nuevos gerentes y creó un sistema de controles y equilibrios. «Nadie más puede tener el control exclusivo», le explicó a su hijo. «Ni siquiera tú. ¿No confías en mí?».
No confío en nadie cuando se trata del legado de tu padre, ni siquiera yo. Una noche, Gregory se armó de valor y llamó a Marilyn, solo para oír su voz, para ver cómo estaba. Estoy en terapia, dijo, aprendiendo a ser mejor persona. Lo sé, respondió ella en voz baja. Beatriz me lo dice. ¿Tú estás en contacto con tu madre? Sí. Ella se ha vuelto más cercana a mí que mi propia madre. Hubo una pausa. Tantas palabras sin decir, tantas lágrimas sin derramar entre ellos. Marilyn, no lo hagas, Gregory, todavía no. Él comprendió. Aún no había llegado el momento. Podría no llegar nunca, pero por primera vez en meses, había esperanza en su alma. Pequeña, frágil, como la primera flor tras un largo invierno. Pero viva. Exactamente un año después, Marilyn estaba en el jardín de la mansión de Beatriz, ayudando a un anciano jardinero con sus rosas. Las mismas variedades que una vez habían crecido en su jardín florecían ahora aquí. Beatriz lo llamaba Isham, cavar en la tierra, crear belleza, ver florecer los capullos. Tienes un don, le decía su suegra al verla trabajar. Todo lo que tocas florece. Muchas cosas han cambiado en ese año. Marilyn compró un pequeño piso en un barrio antiguo, cerca de la escuela. Siguió dando clases, pero ahora también dirigía un club de escritura para alumnos de secundaria. Escribía relatos cortos, pero Beatriz insistía en publicarlos. Rara vez veía a Gregory, sobre todo en las cenas familiares de Beatriz. Estaba cambiando de verdad. Había perdido peso, dejado de beber y tenía la claridad en los ojos que le había faltado antes. La terapia le estaba ayudando, lenta pero inexorablemente. Pregunta por ti, dijo Beatriz una vez tomando el té. Todos los días. Lo sé, se esfuerza mucho. Yo también lo sé. Beatriz no insistió. A lo largo del año se había acercado más a Marilyn de lo que nunca había estado en su condición de suegra. A menudo pasaban las tardes juntas, hablando de libros, planeando proyectos benéficos. Beatriz había creado un fondo para ayudar a las mujeres afectadas por la violencia doméstica. En uno de estos actos, Marilyn conoció a James Foster, un psicólogo infantil que trabajaba con adolescentes con problemas. Era alto, de ojos amables y sonrisa tranquila. La invitó a tomar un café. Tienes que seguir adelante, le dijo Beatriz cuando Marilyn se lo contó. Te mereces ser feliz. ¿Y Gregory? Gregory tiene que aprender a vivir con sus decisiones. Su último encuentro fue en el mismo café donde había empezado. Gregory llegó con un ramo de sus flores favoritas y cartas, las mismas que le había escrito durante todo el año. No te estoy pidiendo que vuelvas, dijo. Solo quiero que sepas que soy mejor persona, por mi propio bien, por tu bien, por nosotros, aunque ese nosotros ya no esté. Marilyn cogió las cartas. Las leeré, te lo prometo. He oído que estás saliendo con alguien. ¿Sí? ¿Es una buena persona? Muy bueno, Gregory asintió. Me alegro por ti, realmente feliz. Y por primera vez, en mucho tiempo, ella le creyó. Aquella tarde Beatriz los reunió a todos en la mansión. Gregory, Marilyn, incluso James estaba invitado. No era solo una cena, era una despedida del pasado. Todos cometemos errores, dijo levantando su copa. Pero eso no es lo importante. Lo que importa es cómo los corregimos, cómo crecemos, cómo aprendemos a seguir adelante. Después de cenar, Marilyn salió al jardín. Las rosas olían embriagadoramente, recordándole aquel otro jardín, aquella otra vida. ¿Sabes?, se acercó Beatriz distraídamente. A veces hay que dejar morir algo para dejar sitio a lo nuevo. Observaron en la casa cómo Gregory y James hablaban animadamente de algo. Dos personas tan diferentes, dos partes tan diferentes de su vida. ¿Bendecirás mi elección?, preguntó Marilyn en voz baja. Bendigo tu felicidad, respondió Beatriz simplemente. En cualquiera de sus formas. Las primeras estrellas se iluminaban en el cielo. En algún lugar lejano, Odette comenzaba una nueva estafa, Raymond cumplía su condena, Victor Pierce vivía sus días en la oscuridad. Pero aquí, en este jardín, entre las rosas, algo nuevo estaba naciendo, la esperanza, el perdón, tal vez incluso la felicidad.